Raza y naturaleza, sistemas de marcas, idea de grupo natural y relaciones sociales estructurales, de Guillaumin Colette. La noción de raza o de grupo natural. La noción de raza. ¿Qué es? ¿Qué es esta noción evidente, este dato de la naturaleza? Un hecho histórico, sin más, un hecho social. Digo la idea de raza, la creencia de que esta categoría es un fenómeno material, porque se trata de una formación intelectual heterogénea, con un pie en las ciencias naturales y otro en las ciencias sociales. Por un lado, un conjunto de rasgos somáticos o fisiológicos, en definitiva, la raza tal como la conciben la antropología física y la biología. Por otro lado, un conjunto de rasgos sociales que expresan un grupo, pero un conjunto social de un tipo especial, un grupo percibido como natural, un grupo de hombres que son considerados materialmente específicos en su cuerpo. Algunos pueden considerar que esta naturalidad es fundamental, un grupo natural cuya naturaleza se expresa y desemboca en características sociales, mientras que otros pueden considerarla como un hecho secundario, un grupo social que además es natural. De cualquier forma, en el estado actual de las opiniones, esta naturalidad que está presente en el enfoque que utilizan las ciencias humanas respecto de lo que el sistema social cristalizó y expresó bajo el nombre de raza. Aparentemente, entonces todo es simple. Por un lado, hay un abordaje puramente material de las características observadas. Por el otro, un abordaje mixto, más interesado en los rasgos sociosimbólicos que en los somáticos, que mantiene no obstante a estos últimos presentes como una suerte de telón de fondo. Pero no hay ninguna oposición profunda entre los dos enfoques. Se trata efectivamente de la misma cosa en ambos casos. Y el equilibrio parece asegurarse al remitir las formas físicas a las ciencias naturales y al referir las formas sociales a las ciencias del hombre clásicas. Sin embargo, se podría haber esperado que las clasificaciones y comentarios de estas últimas, incluso si rinden un discreto homenaje a las ciencias naturales, proclamen no obstante su especificidad, que definan primero sus preocupaciones con precisión, cuestionando luego el significado que puede tener socialmente el hecho mismo de que ciertas categorías sociales tengan la reputación de ser naturales. De hecho, las ciencias humanas y sociales están fascinadas con las ciencias naturales, donde esperan encontrar un modelo metodológico, lo que como mínimo es cuestionable, pero también, y esto es lo más grave, donde creen encontrar una justificación última. Esta actitud está relacionada con las razones sociales que llevan a usar la idea de naturaleza en la clasificación de los grupos sociales. Pero para avanzar, admitamos por un momento que el reparto es eficaz y que se realiza un equilibrio entre las disciplinas, y supongamos que existe una separación, cuanto menos de las preocupaciones explícitas. Tenemos entonces, por un lado, una taxonomía presuntamente natural, la de la antropología física, la genética, de las poblaciones, etc., que enuncia la existencia de grupos naturales de hombres, finitos y específicos. Los blancos, los negros, los braquicéfalos, los dolicocéfalos, etc. Y por otro lado, una taxonomía social, la de la historia y la sociología, que tiene en cuenta los caracteres relacionales e históricos de los grupos, los esclavos, la nobleza, la burguesía, etc. Los dos tipos de clasificación pueden superponerse o no, pueden tener zonas comunes o bien no tener ningún punto de encuentro. Un ejemplo de no superposición. Los negros del sistema social, denominado racial norteamericano, obviamente no tienen nada que ver, o muy poco, con los negros y los blancos
de una antropología física en el sentido antropológico del término. Ejemplo de superposición. Los blancos y los negros del sistema apartheid son los mismos que la antropología designa como tales. Pero advirtámoslo, eso no es posible más que gracias a una categoría suplementaria, si se quiere, nula, fuera de juego. Las personas de color, categoría que recubre a la vez un conjunto de criterios socioeconómicos, conjunto sin el cual y fuera del cual ese grupo literalmente no sería visto, y una negación ideológica, la negación de la existencia de grupos naturalmente finitos. La denegación se construye así. Primer momento. La posición fantasmática inicial postula que los grupos humanos están separados por una frontera inquebrantable, que las razas son radicalmente heterogéneas las unas con las otras. Segundo momento. Sin embargo, el hecho es que esta barrera no existe, ya que la continuidad la prueban en acto los individuos que al parecer a dos o más razas muestran que solo hay una. Tercer momento. Interviene entonces la denegación. No quiero saber que no hay barrera porque afirmo que hay una y considero nula e inválida cualquier contradicción a tal barrera. No la veo, no existe. En otras palabras, la constitución de un grupo de personas de color expresa que no es verdadero que no haya una frontera infranqueable entre negros y blancos. La creación de este grupo nulo permite que no exista ningún testigo de la continuidad entre los grupos, ya que los testigos remiten a una entidad propia e independiente. Esta clase, formada por personas que pertenecen en efecto tanto a un grupo como al otro, se enuncia como si no perteneciera ni al uno ni al otro, solo a sí misma. Y así, el sistema proclama que los grupos humanos son naturales, que por la propia materialidad natural no se puede pertenecer más que a uno u otro de esos grupos, o bien a algún otro grupo, pero en ningún caso a uno y a otro. Ahora bien, sin embargo, lo que sucede es la pertenencia a uno y otro, o bien a unos y otros grupos. Ya puede surgir una primera pregunta. Las dos constataciones precedentes, que algunos negros sociales son blancos en Estados Unidos, que un grupo pertenece a uno y otro grupo en África del Sur, son exactamente lo contrario de lo que implica la propia idea de raza, que supuestamente es una categoría natural y cerrada que garantiza así el estatus de un grupo de una manera predefinida de antemano, que se vuelve hereditaria. Al lado de las proclamaciones vigorosas del sistema social, está la afirmación fantasmática y legalizada, volveremos sobre esto, de que las fronteras entre los grupos están fuera del alcance del hombre y de que son anteriores a él, por tanto, inmodificables. Y además, se considera que estas fronteras se derivan de la evidencia, como lo expresa abiertamente el sentido común. No me diga que no hay razas, no, pero sí se nota. Por otro lado, podemos constatar la irrealidad de tal afirmación cuando observamos lo que sucede efectivamente e intentamos aplicar, en la observación, las reglas lógicas más ordinarias, por lo que sucede es la inversa de la imposibilidad que nos afirman. Ninguna clausura ni separación, sino una estrecha asociación, una imbricación social y material profunda que va mucho más allá de la simple continuidad somática tan violentamente negada. La idea de grupo natural. ¿Imbricación material, social? Sí, porque solo hay presuntos grupos naturales en la medida en que se mantienen relaciones tales que efectivamente cada uno de esos grupos existe en función del otro. Se trata, en definitiva, de relaciones sociales en el seno de la misma formación social.
Cuando hay independencia económica, espacial, etc., entre grupos, nadie se preocupa por afirmar la naturalidad. Solo la existencia de relaciones determinadas de dependencia, de explotación, conduce a postular la existencia de entidades naturales heterogéneas. La colonización, con su apropiación de los hombres, tráfico de esclavos, luego de mano de obra, y de las tierras, la de los últimos 2 siglos, la apropiación de los cuerpos de las mujeres y no solo de su fuerza de trabajo, llevaron a proclamar la naturaleza específica de los grupos que sufrían o que sufren tales relaciones. De hecho, los grupos en presencia son un mismo grupo natural si aceptamos esta clasificación en términos de naturaleza. La idea social de grupo natural se basa en el postulado ideológico de que se trata de una unidad cerrada, endodeterminada, hereditaria, heterogénea a las otras unidades sociales. Se supone que esta unidad, siempre social empíricamente, se reproduce a ella misma y en ella misma. Todo ello reposa sobre el fino descubrimiento de que los blancos producen blancos y los negros, negros, que los primeros son amos y los segundos esclavos, que los amos producen amos y los esclavos producen esclavos, etc. Y que no puede ocurrir nada, y que de hecho no sucede nada, que altere esta lógica impecable. Los hijos de esclavos son esclavos, como es sabido. Sin embargo, los hijos de las esclavas pueden ser también, y a menudo son, hijos del amo. ¿De qué grupo natural serían ellos? ¿Del de su madre? ¿Del de su padre? ¿Del de su madre esclava o del de su padre amo? En el siglo XVIII, en los Estados Unidos, quien era hijo de esclavo por alguna rama, la madre o el padre, era esclavo. Hijo de esclavo hombre y de mujer libre era esclavo. En Maryland, desde el siglo XVII, hijo de mujer esclava y de hombre libre era igualmente esclavo, en todos los estados esclavistas. ¿De qué grupo natural son? Se decía que el hijo de la mujer esclava era esclavo porque un hijo es difícilmente separable de su madre. Pero, ¿qué sucede con ese argumento cuando se trata del hijo esclavo de una mujer libre? Si es indisociable de su madre, ¿no debería ser libre? En Maryland, una mujer libre que se casaba con un esclavo veía a sus hijos nacer esclavos. Daríamos un paso más en este asunto si considerásemos las relaciones sociales de sexo. Nos aclararían las relaciones de raza, teóricamente implicadas en la esclavitud, mejor que cualquier consideración sobre la maternidad. El hijo y la esposa son propiedad del marido padre, lo que olvidamos. Una mujer esclava es propiedad del amo en tanto que esclava. Su hijo es entonces propiedad del amo. Una mujer libre es propiedad de su marido en tanto que esposa, y siendo su marido de propiedad del amo en tanto esclavo, sus hijos son propiedad del amo. Por tanto, son esclavos. Ella misma tenía la obligación, dicho sea de paso, de servir al amo mientras su marido estuviera vivo. Aún más, la división sexuada de la humanidad se considera como resultante y constituyente de 2 grupos heterogéneos. El fantasma implica que los hombres producen hombres y que las mujeres producen mujeres. En el caso de los sexos, se pone más énfasis en la homogeneidad intragrupal. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, en su cuasi especiación. Se ven, por cierto, expresiones cientificistas en las consideraciones partenogénicas, así como en la actitud a medias sancionadora, a medias condescendiente, que rodea a los padres que solo tienen hijas. Pero hasta nuevo aviso, los varones son hijos de mujeres, lo que ya es bastante sabido, quizá por demás. Aunque lo que parece ser menos sabido es que las mujeres
Son hijas de varones. ¿A qué grupo natural pertenecen? ¿Ser varón o ser mujer? ¿Ser blanco o ser negro? Es pertenecer a un grupo social considerado natural y no ciertamente a un grupo natural. Por cierto, el sistema norteamericano, que primero fue esclavista, al transformarse en sistema racial durante el transcurso del siglo XIX, con la abolición de la esclavitud, definió la denominada pertenencia de raza según criterios de clase, ya que negros fueron, y son aún, los blancos que tienen o habrían tenido presuntamente un ancestro esclavo. Así, un bisabuelo o bisabuela, es decir, un progenitor directo sobre 8, porque tenemos 8 bisabuelos, o incluso un tatarabuelo sobre 16, reenvía a un grupo social determinado bajo la máscara de la naturalidad, en este caso la más sofisticada. Porque si tomamos las sugerencias del realismo natural al pie de la letra, lógicamente, y no al pie del espíritu, tener 7 bisabuelos blancos es claramente ser blanco, pero para nada, no es blanco. Se es negro porque el sistema social es el que decide. La situación social es que uno es negro porque así deciden las definiciones sociales. ¿Por qué, entonces, pretender hablar de clasificación antesocial fuera de la sociedad científica en una palabra de clasificación natural? Eso nos conduce a interrogarnos sobre este natural que pretende ser todo, pero que es otra cosa que lo que pretende ser. Un natural que define una clase por otra cosa diferente que lo que está efectivamente en funcionamiento para constituirla en clase. En fin, bajo esta singular noción, corre un laberinto de relaciones estructurales revestidas con la máscara justificadora por excelencia, la de la naturaleza, la de nuestra madre naturaleza. La denegación de la realidad en el sistema del apartheid ilustra esta extraordinaria operación de enmascaramiento. El mismo pretende, habiendo encontrado otro medio más útil de definir el grupo de pertenencia, que no hay mezcla material entre los grupos, que no hay en ningún caso identidad. Habría 2 razas, una blanca, la otra negra, cada una brillando por su propia obviedad y por su propia naturaleza, y otra raza muy diferente y sin relación con las precedentes, un puro producto de sí misma, institucionalmente separados. Los colored sustituyen la otra raza, el tercer término que evacúa la pregunta. Estos 2 ejemplos de falsa conciencia naturalista fueron tomados de la sociedad industrial occidental y ponen en cuestión 2 puntos extremos históricos: las consecuencias del periodo de acumulación monetaria, la esclavitud de plantación, por un lado, la sociedad tecnológica contemporánea de Sudáfrica, por el otro. Esto no es casualidad, porque el desarrollo de la idea de razas es coextensivo a esta área temporal y espacial, pero que actualmente esta idea tenga todavía límites espaciales es más que dudoso. Los sistemas de marcas. La marca convencional. Durante los 2 siglos precedentes, siglo XVIII y XIX, la ubicación geográfica de las fuerzas productivas fue determinante en la forma en que tomó la imputación de naturalidad de los grupos sociales. En la propia Europa, el marco de obra europea producía cierta cantidad de bienes, barras de metal, telas, armas, etc., que iban a servir de moneda de cambio en África, especialmente en el Golfo de Guinea, contra una mano de obra inmediatamente transportada a América del Sur, Caribe y del Norte para cultivar tierras explotadas industrialmente o intensivamente. Esta agricultura,
que inicialmente había sido extensiva y que estaba dedicada a los productos de lujo, tabaco, añil, etc., pronto se volvió intensiva, primero con el azúcar, luego con el algodón exportado a Europa. Este tráfico triangular, según la expresión consagrada, retenía la mano de obra europea en Europa para la producción minera y maquinista y deportaba la mano de obra africana a América para la producción industrial agrícola de productos tropicales. Pero el reclutamiento de mano de obra no se separó tan claramente de manera inmediata. Durante el siglo XVII, la esclavitud agrícola estadounidense reclutaba simultáneamente en Europa y en África, es decir que, hasta el final de este periodo, los esclavos por plazo procedían de los dos viejos continentes. Por tanto, es de una manera derivada y dependiente del origen geográfico que el color de la piel adquirió un rol en la medida en que las circunstancias en que se realizaba la búsqueda de mano de obra y la extensión de tráfico triangular ofrecían posibilidades de marca. Porque mientras que la idea de naturalidad es moderna, inscrita en la sociedad industrial científica, no ocurre lo mismo, en cambio, con el sistema sociosimbólico de marcas adheridas a los grupos sociales. Este último sistema concierne a una multiplicidad de sociedades históricas y contemporáneas. No está ligado, como lo estará en el sistema racial, a la posición de dominio como tal. De hecho, interviene en todas las posiciones de la relación dominante y dominado, aunque haya marcas específicas en estas posiciones, como veremos. A diferencia de la idea de naturaleza, e incluso en cierto sentido contrario a ella, ya que demuestra la inscripción convencional y artificial de las prácticas sociales, el sistema de marcas está presente desde hace mucho tiempo para acompañar los clivajes sociales. Todavía existe, aunque muchas veces no nos damos cuenta y bajo su forma más constante es demasiado conocido para ser visto. El hecho de que hombres y mujeres se vistan de manera diferente, con prendas que no proceden de las mismas técnicas, el drapeado subsiste parcialmente en la ropa de mujer, mientras que ha desaparecido del traje del hombre. Es un ejemplo de marcación que persiste en el inconocimiento generalizado. Sin embargo, conocemos la diferenciación de vestuario entre la burguesía y la nobleza desde el periodo feudal hasta el siglo XVIII, que reservaba a la nobleza el derecho a las pieles, las joyas, los colores vivos y los tejidos metálicos, y hacía del color negro un cuasi monopolio para la burguesía. Esta distinción desaparece en el siglo XIX, al mismo tiempo que la clase noble se funde con la burguesía, tras las revoluciones burguesas. Al abolir las prohibiciones en las vestimentas, estas revoluciones dieron origen a los trajes campesinos llamados regionales, donde el color, los encajes, los bordados reflejan un derecho recién adquirido. Sabemos que durante la Edad Media, los miembros de las religiones no dominantes llevaban una marca vestimentaria como el sombrero amarillo puntiagudo o el redondel, según la región y la época, en el caso de los judíos, la cruz amarilla en el caso de los cátaros. Los nobles marcaban sus diversos grupos familiares mediante las armas, grupos que por aquel entonces, desde el siglo XV al XVIII, se denominaban razas. Esa representación se llevaba en objetos removibles: arneses, escudos y armaduras, carros, sirvientes, pinturas, o en sus inmuebles, frontones, puertas, etc. En los siglos XVI y XVII, los galeotes, los deportados a las islas, posteriormente los esclavos, hasta el siglo XIX, estaban marcados por un signo que era inamovible, inscrito directamente en el cuerpo,
marcación física de los esclavos abolida por Francia en 1833, así como fueron marcados en el siglo XX los deportados de la sociedad nazi, habiendo impuesto esta misma sociedad, antes de su exterminio, una insignia de tela a los judíos. Los militares y barrenderos, entre otros, hoy en día tienen uniforme, como sabemos. Hemos olvidado que hasta hace poco tiempo, siglo XIX, afeitarse la barba era para un hombre un signo de domesticidad. La tonsura de los sacerdotes católicos, los bucles de los mosaicistas muy ortodoxos, el cabello largo de las mujeres y corto de los hombres, fueron o son todavía esos múltiples signos y marcas superficiales o inscritas en el cuerpo y cuya lista sería muy larga, que expresaba e imprimía la pertenencia a un grupo social definido. El carácter de la marca varía y su indelebilidad, como su mayor o menor proximidad, asociación con el cuerpo, dependen de 1. La supuesta permanencia del lugar que enuncia. 2. El grado de dependencia que eventualmente simboliza. El convicto del antiguo régimen, el detenido del campo de concentración contemporáneo, el esclavo americano, llevaban la marca en el cuerpo, número tatuado o marca de hierro, etc., signo de permanencia de la relación de poder. El grupo dominante impone una inscripción fija a quienes están bajo su dependencia material. La marca estatuitaria se inscribe de manera reversible cuando significa una dependencia contractual. Acomodaciones corporales efímeras, tales como afeitarse o no la barba, domesticación. Una peluca, matrimonio. Tonsura, votos, cabello largo, etc. La marca por la vestimenta, mucho más lábil en cierto sentido, es sin duda el grado cero de la expresión de las pertenencias del Estado o, si se prefiere, de la expresión del lugar en las relaciones sociales. Es solamente en la división de los sexos que la marca de la indumentaria se mantiene hoy de manera permanente, porque si uno se pone el uniforme profesional, militar u otro para trabajar, es decir, en un tiempo determinado y en un espacio limitado, estamos, al contrario, en uniforme de sexo cada vez que nos vestimos y no importa en qué circunstancia. En definitiva, la idea de significar visualmente los grupos presentes en una sociedad no tiene nada de reciente ni de excepcional. Queda la mitad del texto que la vamos a ver en el próximo audio.